Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión técnica del papel de la ciencia en la dermofarmacia. Sé que ha despertado algo de inquietud entre mucha gente que me ha preguntado de qué íbamos a hablar, incluso gente que no es, a lo mejor que no le interesa normalmente tanto la dermofarmacia, quería saber si realmente hay algo de ciencia aquí detrás. Y antes de pasaros y que dé la charla a María Vitale, que la podéis encontrar en redes sociales como Alejandra Vitale en Instagram, porque realmente es María Alejandra Vitale, pero aquí en España la conocemos como María Vitale, que es médico, es dermatóloga, es la directora médica de la parte de dermatología de Cantabria Labs, y los que la habéis visto en otras ocasiones sabéis que es una ponente excepcional, que tiene una forma de explicar las cosas con un cariño y una sensibilidad especial que hace que todo el mundo se quede embelesado, y que luego tiene un conocimiento de muy alto nivel, con lo cual estoy convencidísimo de que vais a disfrutar. Hace un rato hemos estado viendo la presentación y hablando de temas que yo, entre comillas, debería saber. Ya he aprendido cosas nuevas, así que estoy seguro que vosotros también lo vais a hacer, ¿no? ¿Qué tiene de importante esta charla? ¿Por qué nos hemos dedicado o por qué queríamos hablar de la ciencia en la dermocosmética, ¿no? Nosotros, como farmacéuticos, tenemos que tener muy claro cuál es nuestra posición, y es un mensaje que yo llevo dando desde que entré en la vocalía, ¿no? Y que lo heredé de la antigua vocal Cristina Tiemblo, que es que nosotros en la oficina de farmacia tenemos que tratar a la dermofarmacia al igual que podemos tratar al medicamento, ¿no? Lo tenemos que hacer con ese rigor, lo tenemos que hacer con ese conocimiento, con esa formación que tenemos, dando ese consejo, que es muy importante. Pero junto a ese consejo que damos, cuando nosotros lo hacemos en el medicamento, nosotros sabemos que el medicamento está respaldado por una serie de estudios científicos que, si no, pues no hubieran dado la patente a ese medicamento, ¿no? Pero estamos seguros de tenerlo en la dermofarmacia. En cosmética, nosotros en la oficina de farmacia podemos tener cualquier producto. Nosotros ya tenemos claro que la cosmética no es omnicanal, ¿no? No solo es del canal farmacia, y hoy en día podemos tener cualquier marca, podemos tener lo que nos dé la gana. Pero, ¿qué queremos tener? ¿Qué queremos tener en nuestro mostrador? Yo siempre, y llevo diciendo este mensaje, nosotros tenemos que, y hay un lema del Colegio de Coruña que me encanta, que siempre dice consejo, pues decía farmacia, productos en farmacia, decía consejo y calidad, ¿no? Nosotros nos tenemos que respaldar de productos de calidad. ¿Y qué es un producto de calidad en dermofarmacia, no? Es el más bonito, el más... No, nosotros hay un tema que tenemos seguro, y en esto sí que no podemos hacerlo como farmacéuticos, no podemos decir, es que los productos de la farmacia son más seguros. No, los productos de la farmacia son igual de seguros que los productos de cualquier canal. La seguridad en la cosmética en Europa no se discute. Lo que sí se discute es la eficacia. Eso se discute. Y nosotros tenemos que dar productos que sean eficaces, y productos que nosotros, no el que tenga el packaging más bonito o la oferta mejor, sino aquel producto que como farmacéuticos podamos recomendar y sepamos que tienen un aval científico detrás. Y esto es muy importante. Tenemos que, porque si no, estamos perdiendo el valor de todo lo que hacemos de consejo farmacéutico, toda la formación, si no va acompañado de un producto de calidad. ¿Cómo vamos a saber esto? Basándonos en los estudios científicos. Yo insisto a todos los laboratorios, a toda la industria, y sobre todo durante el último año, de que enseñen a los farmacéuticos los estudios científicos que tienen. Digo, que no solo nos traigan un catálogo en el que diga el 75% de los consumidores están muy contentos. Ya me imagino que si hubiera salido un 50% no lo pondrían, ¿no? Pero, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos saber, no el estudio de panel de usuario nos puede servir para el marketing del escaparate, para el marketing a la hora de la venta, ¿no? Pero nosotros como farmacéuticos tenemos que exigir a los laboratorios que nos enseñen qué estudios tienen, cómo los han hecho, de dónde los han sacado, para saber qué hay. Y yo insisto mucho a toda la industria, que los enseñe, que los cuelgue en sus webs, que en los catálogos que nos presentan nos pongan unos QRs para poder
visualizarlos, para poder verlos, ¿no? Y dentro un poco de qué debemos buscar en la ciencia, qué estudios podemos encontrar, que esto es lo que le hemos pedido a María que nos cuente un poco qué hay detrás de un cosmético, qué nos podemos encontrar y en qué nos podemos basar. Y ya os dejo directamente con María Vitale. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Y muchísimas gracias también por esta invitación, que no me puede hacer más ilusión venir a hablar en este foro, bueno, junto con una personalidad como Tomás, ¿no es cierto? Y contarles un poco desde el punto de vista de un laboratorio farmacéutico como es Cantabria Labs, cómo tratamos nosotros los cosméticos, ¿sí? Cosméticos hay, como decía Tomás, en todos lados, pero ¿todos cumplen? Todos tienen los mínimos estudios que tienen que tener, todos tienen ciencia detrás. Eso es lo que vamos a ver un poquito ahora. Esto es un poco lo que vamos a desarrollar, que son qué actividades buscamos en un cosmético, la cosmética profesional y la piel saludable, qué estudios básicos hay detrás de un cosmético y el punto más importante, qué ciencia hay detrás de un cosmético. Entonces, las actividades que buscamos en un cosmético. Hoy un cosmético debe cumplir determinadas reglas que nos ayude, ¿sí?, a dar esa indicación a la persona que nos viene a buscar una recomendación de un cosmético. Lo primero, sabemos que todos estamos expuestos día a día a factores agresivos externos, ya sea la radiación solar, ya sea la contaminación ambiental, ya sea el estrés, el tabaco, cambios de temperatura, la famosa luz azul, que ya conocen ustedes que también es muy dañina. Es decir, todos estos factores agresivos externos, sí, tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de recomendar un cosmético. Ahí está. Tiene que defendernos de esos factores agresivos externos. Es decir, la cosmética debe contribuir a la defensa de esos factores agresivos que van a dañar nuestra piel. Por el otro lado, todos conocemos que nuestra piel tiene una barrera, tanto inmunológica como estructural, que ya es una primera línea de defensa. Pues bien, lo que tiene que hacer un cosmético es preservar y aún mejorar esa función barrera cutánea. Por otra parte, tenemos que alcanzar una buena calidad de piel y el cosmético es el producto ideal para que nos ayude a alcanzar esa buena calidad de piel, que es una piel que me causa mucha gracia siempre esta definición cuando la diga, de apariencia juvenil, mucho más que la cronológica. Ya quisiéramos todos, ¿no es cierto? Eso, alcanzarlo. Pero bueno, esa es la idea y este es el estandarte. Y lo más importante, que la buena calidad de la piel está definida por un tono uniforme de la piel, por una textura uniforme de la piel, porque facilite o preserve la firmeza de la piel y otorgue luminosidad cutánea. Pero para alcanzar esta piel saludable debemos basarnos en la ciencia. Y bueno, nosotros nos basamos en la ciencia, en esta pirámide de la belleza y salud de la piel que ellos seguramente todos conocen. Esto fue diseñado por la doctora Zoe Draelos. La doctora Draelos es una Key Opinion Leader a nivel mundial en dermocosmética. Y ella ha diseñado esto para ayudar a decidir cuáles son los ingredientes activos necesarios para un buen cosmético y para un buen régimen cosmético para alcanzar una piel saludable. Dicho esto, concluimos que un cosmético, a la hora de recomendar un cosmético, voy a buscar uno que defienda la piel de esos factores agresivos externos, que preserve y mejore la función barrera cutánea, que alcance una buena calidad de piel y que me permita llegar a esa piel saludable. Dicho esto, esa primer parte de lo que busco en un cosmético, mi pregunta es, ¿toda la cosmética es la misma? Pues no. Ya sabemos que muchas veces podemos ver en redes sociales muy buenas recomendaciones y muy malas recomendaciones. Yo hasta he visto un TikTok recomendando un detergente para la limpieza de los granitos. Detergente Fairy, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿nos basamos en esto
o como profesionales vamos a una cosmética médica, que así se la llama, o de recomendación profesional, como me gusta más llamarla a mí, porque sé que ustedes están en la primera línea de recomendación. Entonces, si nos basamos en esta cosmética médica y en la piel saludable, nos basamos, como yo les decía, en esa pirámide de Zoedraelos. En esta pirámide, fíjense que la base de la pirámide es la protección de la piel, lo que hablábamos, defender la piel de agresiones externas, ya sea cambios de temperatura, radiación solar, luz azul, estrés, etc. Y en este caso, obviamente, vamos a elegir determinados ingredientes. Para la renovación celular, la corrección epidérmica, para unificar la textura cutánea, nos vamos a basar también en otros ingredientes, y lo mismo para llegar a una regeneración dérmica, para lograr esa firmeza de la piel y paliar los síntomas del envejecimiento que aparecen como consecuencia no solo cronológica, sino de la exposición a contaminantes ambientales, a radiación solar. Entonces, en esta parte es fundamental los fotoprotectores, la protección frente a las 4 radiaciones, la inmunoprotección, la protección antipolución y la utilización de fotoprotectores con antioxidantes. Hoy en día, todo el mundo que habla y los líderes de opinión en fotoprotección dicen que ese fotoprotector no solamente debe llevar los filtros, sino que tiene que estar acompañados de antioxidantes también con esa función fotoprotectora. Si vamos a la parte de renovación, esto ustedes lo conocen muy bien. ¿Qué busco en esa renovación epidérmica? Los grandes son los alfa-hidroxiácidos y los retinoides. Y por suerte tenemos gran cantidad de cosméticos con retinoides y con alfa-hidroxiácidos. Pero la pregunta es, ¿y son todos los mismos? Pues no. Pues no, hay retinoles de diferentes calidades, hay retinoles que tienen unos estudios y otros que no tienen estudios, ¿sí? Y esto hablando solo de ingredientes activos. ¿Sí? Tenemos que hacer una muy buena selección de esos ingredientes activos que vamos a utilizar en un cosmético, porque eso es lo que me va a otorgar un muy buen producto en la formulación final. Entonces, selección de ingredientes activos, retinoides, alfa-hidroxiácidos, y después, para lograr esa firmeza cutánea, nos vamos a ir a la selección de factores de crecimiento, de péptidos, de sustancias que actúan activando las stem cells, etc. En la selección de cosméticos, sí, para nosotros es algo fundamental. Pero claro, como industria farmacéutica que somos y como laboratorio farmacéutico estamos muy acostumbrados, porque además tenemos tecnologías propias y entonces sabemos lo rigurosos que somos a la hora de seleccionar cada uno de los ingredientes activos. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados al tener tecnologías, que fíjense, tenemos tecnologías para cada uno de los pasos de esta pirámide, con estas tecnologías a realizar diversos estudios y exigir a los que nos venden las materias primas determinados estudios también, porque eso va a ser la calidad del producto final. Entonces, llegado a este punto, decimos, ¿y cuáles son esos estudios básicos que tiene que tener, supuestamente debería tener todo cosmético? Lo primero es una selección de la formulación. Tengo que pensar qué tipo de producto quiero, si es de limpieza, si lo voy a remover o no lo voy a renovar, si es de regeneración dermoepidérmica, si es de renovación epidérmica y de textura, si está indicado en piel grasa, en piel con tendencia acnéica. Es que esto es fundamental, porque yo no puedo usar siempre un panel de voluntarios con piel normal. Dependiendo de cada producto, voy a tener que utilizar un panel de voluntarios o con rosácea, o un panel de voluntarios que tenga una tendencia acnéica, o un panel de voluntarios con piel grasa, o con piel latina, o con piel negra. De eso dependerá mucho la selección de esa formulación, me va a determinar el tipo de estudio que voy a hacer. La frecuencia de aplicación, a quién va dirigido, obviamente lo que les decía, no es lo mismo si va a ser un producto para niños, si va a ser un producto para pieles maduras. La selección de ingredientes, por supuesto, fundamental, pedir todos esos estudios.
Y este punto es muy importante porque para nosotros es el punto de diferenciación. Buscar la innovación y la superioridad, no solamente en la combinación de los ingredientes, sino también en la indicación, en la diferenciación de las texturas, es decir, y sobre todo lo que buscamos es el aval científico de esa formulación final a la cual queremos llegar. Los estudios básicos, cuando nosotros vamos a buscar cada uno de los ingredientes, lo primero que hacemos es buscar qué cantidad de publicaciones tiene ese ingrediente y estudiar el ingrediente a fondo. Una vez que estudiamos el ingrediente, sabemos que, por ejemplo, retinol. Vamos a poner un ejemplo, un retinol. Nosotros cuando decidimos hacerlo con retinol, buscamos toda la bibliografía que existe de retinol. Pero después, cuando pedimos al proveedor que nos dé ese retinol, no saben la variabilidad que hay en precios, en calidad, en estabilidad, en eficacia. Y por lo tanto hay que exigir ese estandarte de calidad ya en el ingrediente activo, en los proveedores. Eso es un punto fundamental. Luego, una vez que tenemos la formulación, vamos a ir a estudios básicos de esa formulación. Por supuesto, desde ya los estudios de tolerancia y después también estudios de eficacia y de seguridad. Los estudios de tolerancia, simplemente esto es como un ejemplo. Obviamente que si no tengo hecho un patch test no puedo decir determinados claims para decir testado bajo control dermatológico. Para, por ejemplo, que un producto diga que no es comedogénico, tiene que tener detrás su test de no comedogenicidad. Y hay que ver cómo está hecho el test de no comedogenicidad, porque hay que hacer un conteo de lesiones y así es como se debe hacer ese test de no comedogenicidad. El test de irritación ocular para decir que no es un irritante ocular, un HRIP para decir que es hipoalergénico, es decir, si yo reivindico esos claims es porque tengo los estudios y los puedo pedir, ¿sí? Por el otro lado, los estudios de eficacia y seguridad. Bueno, por supuesto, lo que tiene que tener la mayoría, el control microbiológico, el challenge, si vamos a hablar de fotoprotectores, bueno, empezamos a sumar cantidad de estudios, porque no solamente nos podemos quedar con la determinación de un SPF y de ese tipo de protección, tenemos que ir a UVA, longitud de onda crítica, resistencia al agua, sun resistant, resistencia al sudor, si es un antioxidante, hacer lo mínimo que es un ORAC test, para dar esa capacidad antioxidante. Es decir, detrás de esa formulación ya tenemos una gran cantidad de estudios básicos. La pregunta es, ¿todos lo tienen? No. ¿Todos deberían tenerlos? Sí, porque son los estudios básicos que debería tener un cosmético. Y vamos al punto más candente, donde aquí ya hay grandes diferencias. ¿Qué ciencia hay detrás de un cosmético? Como les decía anteriormente, nosotros, al ser un laboratorio farmacéutico y tener ese afán de estudio de cada uno de los ingredientes activos y del estudio de las tecnologías, como fíjense que tenemos muchas tecnologías propias que hace años que venimos estudiando y que seguimos estudiando, no nos cuesta dar este aval científico. Y les voy a poner un ejemplo que se lo comentaba esta mañana a Tomás. Yo creo que todos conocen que en la línea Endocare, el ingrediente estrella es SK Growth Factor Technology, ¿no es cierto? Es un concentrado de growth factors, de proteínas, antioxidantes, glicosaminoglicanos, que provienen de un molusco que es el Cryptomphalus aspersa. Esto es simplemente un ejemplo lo que les pongo. Hace más de 25, casi 30 años que venimos estudiando esta tecnología, ¿sí? Y en diferentes indicaciones y todo. Y tenemos muchos estudios in vitro para determinar ese mecanismo de acción. Muy bien, hoy sabemos con seguridad y con gran cantidad de estudios publicados que este es el mecanismo de acción de SK, que induce la regeneración epidérmica y la regeneración dérmica, que aumenta la proliferación y migración de los queratinocitos y de los fibroblastos, con lo cual es un regenerador total, estimula la secreción de fibronectina, me da ese sostén dérmico que necesito para no perder la firmeza, aumenta la expresión de moléculas de adhesión, lo mismo para fortalecer esa dermis, y que mejora la morfología de las células senescentes. Ya hace
yo creo que aproximadamente unos 15 años fue uno de los últimos estudios que hicimos de morfología de la célula, viendo que el fibroblasto, que envejece, al igual que envejecemos nosotros, el fibroblasto cambiaba su aspecto. Y que cuando le hacíamos el tratamiento in vitro con SCA, el fibroblasto mejoraba y se parecía más a un fibroblasto joven que a un fibroblasto viejo. Eso ya lo vimos hace muchos años, ¿no es cierto? Pero siempre seguimos continuamente y la ciencia, ¿qué hace? Va avanzando. Y entonces, conforme avanza la ciencia, hoy se saben, y estos son estudios muy recientes también, qué es lo que sucede en la senescencia. Lo que sucede a nosotros en la senescencia, lamentablemente lo sabemos todos, ¿no? Que vamos envejeciendo, que cada vez estamos menos activos, que cada vez se nos descuelga un poquito más la piel y aparecen las arrugas. Eso lo sabemos. Pero ¿qué pasa a nivel celular? Lo mismo. La célula también envejece. La célula se va cargando de sustancias tóxicas. Y hay un mecanismo fundamental de la célula que se llama autofagia, que muchos de ustedes lo habrán escuchado. La autofagia lo que permite a la célula es quitarse todo lo tóxico de esa célula para poder mejorar, para no seguir en la senescencia y para no contagiar a las células vecinas. Entonces, falla la autofagia y entonces la célula se va cargando de esas sustancias tóxicas. Eso produce una morfología distinta de las células que toman un fenotipo que es totalmente senescente, disminuye el procolágeno, por lo tanto se afecta también la dermis, y aumentan las sustancias prooxidantes, proinflamatorias, aumentan las especies reactivas de oxígeno, es decir, se va oxidando esa célula. Pues bien, afortunadamente, en los últimos años se han descubierto parámetros que señalan la pérdida o no de la autofagia. Y nosotros dijimos, si hemos visto que SCA puede hacer esto en senescencia, aunque este mecanismo no lo conocemos, vamos a intentar probar qué hace SCA con respecto a la senescencia de la célula. Hicimos un estudio con fibroblastos que fueron tratados con SCA o sin SCA para ver qué sucedía y tomando los parámetros, esos que ya han sido determinados de autofagia, como son el mTOR, que aumenta en la autofagia y que disminuyen las sirtuinas. Y entonces vamos a ver qué sucede con el tratamiento con SCA. Pues bien, este es el estudio que hemos terminado, que ya está publicado en una de las revistas de más alto impacto a nivel molecular, que es el International Journal Molecular Science. En este caso, lo que hemos visto es que SCA revierte los cambios morfológicos asociados a la senescencia y con respecto a la autofagia hemos podido ver que si hacemos el tratamiento con SCA de esas células, la célula recupera la capacidad autofágica, con lo cual quiere decir que puede eliminar todas esas toxinas y no seguir en la senescencia y evitamos que las células de alrededor también se vuelvan senescentes. Y previene, por supuesto, ese fenotipo senescente. Con respecto, por ejemplo, al procolágeno, aquí esto naranja que ven aquí es el procolágeno, que en un fibroblasto joven es abundante. Si el fibroblasto es senescente, desaparece casi ese procolágeno y con el tratamiento con SCA pueden ver que comienza a aparecer ya ese procolágeno. Es decir, cambia el fenotipo senescente de la célula, pero más allá de eso, cambia la actividad de la célula porque le hace recuperar su capacidad autofágica. ¿Por qué me detengo en este apartado, en una de nuestras tecnologías que es SCA, para mostrarles todo lo que se puede seguir haciendo en cosmética? Porque en definitiva ustedes, la mayoría, creo yo, de ustedes, desconoce que esto está detrás de ese lineal que dice Endocare. Y quizás eso no lo conocen. Entonces, nuestra obligación es mostrárselo y la obligación de ustedes es pedírnoslo también, ¿sí? Entonces, por supuesto,
el aval científico no solamente es la ciencia ahí en esos estudios in vitro, también está la demostración in vivo. Y en ese sentido, nosotros tenemos gran cantidad de estudios que fueron hechos con perfilometría confocal, con biopsias de piel, que demuestran en modelos 3D de piel también, donde se demuestra que la eficacia de SSA no solamente está demostrada in vitro, sino que también está demostrada in vivo. Por lo tanto, detrás de lo que yo les decía, ese lineal que dice Endocare, tenemos que el tratamiento con SCA, con ese Endocare, revierte los cambios asociados a la senescencia cutánea. Y esto es un ejemplo de la ciencia que puede haber detrás de los cosméticos. ¿Que tenemos más ejemplos? Por supuesto. Todos conocen Heliocare, todos conocen que el ingrediente estrella de Heliocare es Fernblock, que es el Polypodium leucotomus original. Número 1 en fotoprotección oral, tiene más de 170 publicaciones en revistas de alto impacto en dermatología y en otras áreas también. Más de 30 años de investigación, más de 1.200 voluntarios y pacientes en ensayos clínicos, donde se determina la eficacia fotoinmunoprotectora, tanto a nivel in vitro, tanto a nivel 3D y molecular, como también a nivel de clínica, de este extracto que es Fernblock, que es lo que está detrás de Heliocare. Y no quise traer aquí estudios, pero uno de los últimos estudios, por ejemplo, uno de los últimos estudios que hicimos es para comprobar cómo actuaba sobre la opsina 3 el Fernblock. ¿Saben lo que es la opsina 3? Es una molécula que se activa por la luz azul, la luz de los smartphones, la luz de los ordenadores, la luz de la televisión. Esa luz azul activa la opsina 3. ¿Y la opsina 3 qué hace? Estimula la síntesis de melanina. Con lo cual, ¿el resultado cuál es? Mayor propensión a las manchas y aparición de manchas por el uso, que cada vez hacemos más uso, ¿no es cierto?, de los ordenadores y de los smartphones, y la aparición de las manchas. Pues bien, hemos demostrado cómo Fernblock es capaz de bloquear esa opsina 3 para que no active, disminuye la expresión de opsina 3 para que no active esa síntesis de melanina y que pueda prevenir las manchas. Y lo traslado a la clínica esto y a la recomendación. Muchas veces me preguntan a mí, pero doctora, ¿tengo que usar todo el día el fotoprotector? Pues sí. Pues sí, si vas a estar todo el día frente al ordenador, si vas a estar hablando por teléfono, si vas a estar expuesta a esa radiación, todo el día debes usar el fotoprotector, verano o invierno, ¿vale? Entonces, quiero trasladar, como desde un estudio muy molecular que hemos hecho, lo podemos llevar a nuestra recomendación en el día a día. Y para terminar, otra gran parte, ¿no es cierto?, que cada vez estamos más involucrados nosotros, tenemos ciencia detrás de esos cosméticos, nos tenemos que basar en la cosmética médica y en la recomendación profesional de esos cosméticos, para ello necesitamos los estudios, pero también cada vez tenemos una mayor diversidad y tenemos que estar involucrados. Hay distintos fototipos, hay distintas etnias y hay distintas culturas. Y realmente, ¿requiere lo mismo una persona de raza negra, una persona de raza latina, de etnia latina o una persona asiática? Pues no. Son completamente diferentes. Es decir, hay diferencias ya estructurales, fisiológicas en la piel de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el asiático tiene una piel muy sensible. No tolera casi ni un retinoide al 0,2%, un retinol al 0,2%, es decir, muy sensible, pero como contrapartida, sí, tiene una tendencia a las manchas terrible. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Es decir, cada una de estas etnias y de fototipos tienen necesidades especiales. Y nosotros estamos intentando cada vez más dar ese aval científico a las distintas etnias con diferentes productos. Y les traigo un ejemplo. Estos son dos de los productos de la línea Neoretin, los primeros productos de la línea Neoretin, y con ellos, con el serum y con el gel creme, hemos hecho todos estos estudios en pieles caucásicas, en pieles asiáticas, en pieles mexicanas, en pieles latinas. Y el resultado es
140 pacientes tratados de diferentes etnias, con diferentes localizaciones geográficas, que es fundamental, fundamental eso. Muchas veces nos planteamos estudios y entonces se decide hacer en piel asiática. No es lo mismo hacer la piel asiática, un estudio en piel asiática en España o en Italia, que hacerlo en China, en Corea o en Japón. ¿Por qué? Porque las costumbres culturales, las costumbres de dieta son diferentes, ¿sí? Entonces, diferentes localizaciones geográficas y diferentes tipos de hiperpigmentación. Y este es el resultado. Hemos obtenido excelentes resultados, por ejemplo, en una entidad como el melasma, que es un reto para el dermatólogo, que es muy difícil de tratar, con una significativa reducción del MASI de más del 60%, tomando el global de todos estos pacientes. Y por lo tanto sabemos, hoy podemos decir que Neoretin puede adaptarse a todas aquellas etnias y fototipos cutáneos diferentes. Y esta es otra parte más que se abre cada vez más, porque realmente no necesito solo aún viajar a América. Ya tengo mucha población latina en España y esa población latina tiene otros requerimientos, ¿sí? Entonces, para finalizar, que creo que vamos bien, para ir finalizando y dejar a ustedes que pregunten todo, la gran pregunta es, ¿todos los cosméticos son iguales? Yo aquí lo que pido es que después de lo que yo les mostré, ¿qué piensan ustedes? ¿Que son todos iguales? No, como me hacen todos, yo reproduzco lo que yo veo. Así, ¿no? Entonces, no, realmente no todos los cosméticos son iguales. Y ustedes son la primera línea. Entonces, al ser la primera línea, ustedes son los que tienen que decir, no todos los cosméticos son iguales, tráeme los estudios, quiero ver qué tiene y así yo puedo hacer una recomendación profesional. Por lo tanto, la cosmética de recomendación profesional es aquella que pueda evidenciar seguridad y eficacia, estudios detrás con un amplio aval científico. Tendremos productos con mayor aval científico, productos con menor aval científico, pero debemos tener ese aval científico detrás para decir, puedo recomendarlo tranquilamente desde mi farmacia ese tipo de cosmética. Y por cierto, nada más.